La discriminación se expresa de muchas maneras. Lo que les vamos a presentar hoy, la historia, la serie de reportajes que les vamos a presentar hoy, tienen como síntesis lo siguiente: la autoridad exhibe y las cámaras juzgan. Esos son los llamados juicios mediáticos, una forma de discriminación donde el poder de los medios se ejerce contra quien resulta vulnerable por su condición de ser exhibido. Para reflexionar en torno a esta realidad, hemos invitado a mi amigo Héctor de Mauleón, un excelente cronista, un periodista de trinchera, un agente con mucho oficio, con mucha trayectoria en los medios. Héctor, bienvenido. Víctor, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Héctor, ¿cómo ves esta realidad donde de pronto los medios exhiben con toda impunidad a presuntos culpables? Ojalá que los exhibieran así, los exhiben de verdad con impunidad y en ocasiones, como vamos a verlo a lo largo de esta emisión, le destrozan la vida a las personas. Sí es, así es, cambian la existencia, terminan con la existencia de una persona con el simple hecho de exhibirla como un trofeo, como el trofeo de una cacería, como el producto de un trabajo, de una investigación que aparentemente ya está cerrada y que culmina con la presentación de esta persona frente a las cámaras. Me llama mucho la atención que esto ocurra en un momento en el que tenemos ya una década, un poquito más de una década en el periodismo mexicano, debatiendo sobre ética y periodismo. Era un debate que no se había dado en México, se dio recientemente, a finales de los 90, tú lo recordarás, a mediados de los 90 comenzó a hablarse de códigos de ética para el trabajo periodístico, de los códigos de ética de los diversos medios. Parecía que había quedado atrás esa revista legendaria, la revista Alarma, en donde esto que estás mencionando viene siendo una especie de actualización de ese tipo de periodismo, en el que el sentido de ese producto, de esa revista, era precisamente la exhibición grotesca, atentando contra toda dignidad, contra todos los derechos de las personas que eran ahí retratadas y que eran exhibidas. Y se prestaba un juego de cabezales, ¿recuerdas? Sí, De pies de fotos, donde la burla, en donde el escarnio eran la línea editorial de la publicación. Nosotros en aquel momento eran presentados como los monstruos de la sociedad. Es una revista que tuvo mucho éxito, para los que no lo recuerdan, en los 60s, los 70s, con su par, que era Casos de Alarma. En ese momento estos personajes pues eran como los monstruos de la sociedad y no nos cuestionábamos mucho realmente si podían ser responsables, hasta dónde, qué investigación los había llevado a ser exhibidos de esa manera. Era algo que estaba ahí. Y sin embargo era algo que era un periodismo deleznable, un periodismo que nadie tomaba en serio, un periodismo que era muy criticado y que parecía marginal, ¿no? Así es, que parecía marginal. Héctor, si te parece, vamos a ver la primera parte de la investigación que realizamos en torno a esta realidad, el juicio mediático. Una negra historia, una de tantas donde alguien como usted o como yo es víctima del poder de los medios y del sistema de procuración de justicia en México, donde siempre hacen falta culpables. Esto fue porque yo recibí una llamada por parte de mis tíos, el cual aproximadamente eran como las 11 de la noche que recibí la llamada por parte de él. Entonces él me informó que había aparecido en televisión, que había pasado conmigo, que si estaba bien, que si estaba tranquilo, que cómo estaba mi familia. De pronto un día sale en la televisión, nosotros no lo vimos porque como trabajábamos casi no veíamos televisión. Que porque se me estaba acusando de algo pues muy grave, entonces que si no había visto las noticias. Entonces yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Fue la sorpresa que al otro día empezaron a decirnos a los vecinos, los compañeros de trabajo, oye, que Aldo salió. No lo creíamos, en verdad no lo creíamos. Entonces me dijo que había salido en un programa que se llama Por un DF más seguro, como a las 9 de la noche. Entonces, al poco tiempo, más o menos alrededor de media hora, empecé a recibir llamadas por parte de otros familiares y por unos amigos que también me preguntaban que si había visto las noticias, que era lo que estaba pasando, que si estábamos bien. Primero fue una gran sorpresa porque yo conozco a Aldo y él es un hombre honesto, es trabajador, es un buen esposo, un buen padre. Jamás llegó a pasar por mi cabeza que viviríamos algo así. ¿Cuántas personas son víctimas de juicios sumarios perpetrados con toda impunidad por los medios? ¿Cuántas se ven privadas de su libertad, acusadas de crímenes que no cometieron
por autoridades surgidas de culpables, por autoridades corruptas, por verdaderos criminales con placa, falsos representantes de la ley al servicio del crimen organizado. Fui detenida por 2 hombres y una mujer que no se identificaron, que no quisieron hacerlo, que no llevaban ninguna orden de detención y me subieron a un auto particular Audi. Aldo Christopher Granada vio su vida quebrada, huyó, dejó a su familia. Oculto esperó que la lenta maquinaria de la tramitología del sistema de justicia confirmara que era víctima del absurdo de ser elegido para esclarecer un par de homicidios calificados. Les presentaron una fotografía en esta parte que ellos tomaron de una licencia de conducir y también estaba ahí, presentaron mi nombre completo en el cual se me acusaba de un homicidio calificado, se me difamaba de ser una persona altamente peligrosa y también se alentaba a la comunidad a que me denunciara, ¿no? Que con una sola llamada podrían atraparme y acabar con toda esta situación, acabar con la impunidad, ¿no? Que le llaman ellos, ¿no? Principalmente la violación más notable para criterio propio fue el derecho de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a Aldo Christopher ante un juez penal en el reclusorio Oriente, acusándolo del delito de homicidio calificado, delito en el cual no se daba. Bueno, fueron como 3 o 4 meses en los que de alguna forma los abogados me dieran una respuesta, ¿no? De qué era lo que me estaba sucediendo, de qué se me estaba acusando, porque esos trámites prácticamente son muy largos. Me dieron un amparo en el cual no se me otorgó, de hecho no me lo dieron, pero con ese amparo los abogados pudieron sacar parte del expediente, copias simples para saber de qué se me estaba acusando. Al intervenir en la causa nos damos cuenta que de todos los datos que aportaba la Procuraduría, ninguno coincidía con Aldo Christopher Granada González. Entonces nosotros al abundar en el expediente nos damos cuenta que se trataba de una homonimia. A nadie le importaron los derechos de Aldo. Tampoco ninguno de los reporteros convocados a la presentación de 2 personas reducidas a ser peligrosos integrantes de una banda de clonadores de tarjetas de crédito preguntó sobre su posible inocencia. Discriminados, estigmatizados, el poder de los medios, las cámaras, las intensas luces, el show de la culpabilidad express. Entonces hay un gana-gana ahí, ¿no? Los medios cumplen desde luego con este derecho a la información, pueden ofrecer primicias en términos de las detenciones y naturalmente la autoridad también se ve redituada porque la imagen de eficacia se transmite a nivel nacional en horarios estelares. Lo que sucede aquí es que quien paga el pato, por decirlo de alguna manera, es precisamente aquella persona a la que, sin importar si se va a probar más adelante que fue responsable o no de la comisión de un delito, ya se le impuso un estigma, ya se le impuso una etiqueta con la cual va a cargar desafortunadamente porque va a ser muy difícil que se desagravie aún en aquellos casos en los que son declarados inocentes. Terminan con su prestigio, terminan con sus posibilidades de empleo, hechos muy dolorosos y como lo señala Héctor, ahí está también el ejercicio del periodista, ¿no? La ética como una herramienta fundamental para el ejercicio de nuestro oficio. Pero continuamos aquí en Nosotros los Otros. La razón por qué hemos elegido a Héctor de Mauleón a compartir con nosotros esta reflexión es muy sencilla. Héctor es un periodista de primera, pero es un periodista que también ha estado en la trinchera del periodismo, en la trinchera del oficio, en el seguimiento de la información, en la investigación y obviamente en muchas ocasiones Héctor ha asistido a conferencias de prensa en las que se presentan a culpables de esta manera. Héctor, yo he reflexionado mucho sobre ello, pero al final de cuentas te invitamos a ti para que reflexiones
reflexiones con nosotros sobre esta realidad. Gracias, ¿Qué nos gracias. queda, Héctor? ¿Qué nos queda a los reporteros de infantería, que tú y yo lo seguimos siendo, en relación a estos hechos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ejercer el oficio de una manera ética, intentar ejercerlo de una manera ética. Hace un momento hablabas de estas conferencias de prensa donde son exhibidos los delincuentes y debes recordar, todos los que hemos estado ahí, la manera en la que los mismos reporteros, los fotógrafos, le gritan para que levante el arma y le dicen groserías, volteate para allá, demuéstranos cómo la mataste o cómo disparaste, etcétera, y termina siendo un espectáculo de circo bastante vergonzoso. No podemos parapetarnos en los intereses coyunturales de una empresa para decir yo escribo contra mi convicción o soy mandado, se me ordena cubrir las cosas de este modo, porque te quedas completamente desarmado. Lo único que tienes que defender es pues lo que tú consideras correcto, pero también todo esto apegado a un código que tiene que ser público, que tiene que ser transparente para que la gente sepa cuáles son los criterios que están rigiendo no solamente al medio, sino también al periodista. No podemos descargar en lo individual la decisión de lo que está bien y de lo que está mal, aunque sea una lucha, un debate interno de todos los días en la práctica periodística. Pero tiene que haber una forma de transparencia que diga por qué los medios cubren como cubren y por qué los periodistas cubren como lo están haciendo. Creo que tenemos que profundizar el debate de la ética en el periodismo, pero también esto que estamos hablando en este momento. La exhibición impúdica de estas personas. ¿Cuántas personas habremos visto en 12 años que han salido en la televisión? ¿Y a cuántos casos le hemos dado seguimiento? A ver qué pasó. Si eran culpables, si fueron sentenciados o si están en la calle ya estigmatizados y sin ninguna explicación. Por ahí hay algunos registros, algunas mediciones que nos dicen que la mayor parte de estas personas que fueron exhibidas pisaron la cárcel y volvieron a lo que quedaba de sus vidas, porque pues, tampoco se pudo probar con toda certeza que aquello de lo que se le estaba acusando frente a las cámaras fuera real, fuera cierto, ¿no? Héctor, vamos ahora a la segunda parte de esta historia, de esta investigación que presentamos hoy en esta emisión dedicada al juicio mediático. Se trata de un mero balance. La recomendación número 3 del año 2012 sobre la práctica de exhibir a presuntos culpables ante los medios de comunicación documenta los casos de 50 personas agraviadas. Solo 10 de ellas han sido condenadas, 11 siguen sujetas a proceso y 21 fueron liberadas. Si violamos el derecho al debido proceso, la reparación a esta persona a la cual le ha sido violado este derecho resulta prácticamente imposible de realizar. Entonces, ese es un criterio, digamos así en términos muy llanamente explicados, que nos permitiría tener en consideración que no estamos hablando del mismo nivel de derechos y que en todo este juego pues hay partes que ganan, que incluso ganan dinero, ganan prestigio, y otros que pierden libertad, honra, dignidad. ¿A quién le importa la posible inocencia de un acusado? Su derecho al debido proceso negado. Los juicios mediáticos justifican problemas estructurales de la justicia en México. Me tuve que separar de mi familia. Yo tengo mi esposa, tengo 2 hijos actualmente. En ese entonces nada más tenía 1 y mi esposa estaba embarazada. Ella tenía 4 meses de embarazo, entonces pues la tuve que dejar así, ¿no? La tuve que dejar, irme porque los ponía en riesgo a ellos, ¿no? Entonces tuve que irme con unas amistades que pues de alguna forma me alojaron durante este tiempo para poder saber de qué se trataba toda esta situación. Porque le arrancan la vida a uno de pronto y es como si pues, me hubieran matado, ¿no? Porque prácticamente el hecho de llevar un proceso y meter incidentes y estar peleando uno por su libertad y que le digan que no y que le regresen los incidentes de desvanecimiento de datos, el hecho de que pues, te digan que te van a dar 50, 60 años y que prácticamente vas a permanecer el resto de tu vida y entonces se te desmorona, ¿no? Sientes una impotencia, un coraje. Salir de la cárcel y al haber estado privado de la libertad 2 años, 6 meses, injustamente, sales y encuentras un mundo lleno de muros, caras largas, señalización, una vida destrozada,
hecha por toda una vida de trabajo en unos minutos por unos judiciales corruptos, no es justo. Una pregunta, ¿alguna vez usted ha visitado el infierno? Aldo Christopher vivió 8 meses en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Yo llegué al reclusorio, prácticamente desde que uno llega pues es humillado, ¿no? O sea, le quitan su dignidad, le quitan la personalidad a uno, lo despojan de todo, ¿no? Ahí prácticamente pasa a ser, lo tratan como a un animal. Existe un falso debate: discriminación versus libertad de expresión. El derecho a la información en contra de las garantías de cualquier ciudadano. La perspectiva desde la que hemos abordado este tema tiene que ver con la discriminación, porque no hay duda de que los medios ejercen su poder de manera impune, como lo hemos señalado, en contra de quien resulta vulnerable en un momento determinado. Hay un caso que se refiere a 2 personas que, al no responder al intento de extorsión, fueron secuestrados por agentes de la policía, que luego, más tarde, fueron detenidos por estar involucrados en diferentes crímenes relacionados con el secuestro y con otros crímenes vinculados al crimen organizado en la Ciudad de México. Esa es la realidad que hoy documentamos y que hoy presentamos en este programa dedicado al juicio mediático. Pero hay también una reflexión que me voy a permitir realizar junto con Héctor de Mauleón. De pronto parecería, Héctor, que está confrontada la libertad de información, el derecho a la información del conjunto de la sociedad con el derecho de las personas, el derecho de cualquier ciudadano. ¿Es así? ¿Hay una confrontación en estas dos realidades? No sé, bueno, se tienen que cruzar tarde o temprano. Uno de los principios rectores del periodismo es que tú no puedes entrometerte en la vida íntima o en la vida privada de una persona a menos que se trate de un asunto de interés público, y eso con sus asegúnes, digamos. Otro es un poco lo que veíamos aquí. No puedes entrometerte en la vida de los niños o en la exhibición de los jóvenes, salvo con ciertas especificaciones, tomándolo con pinzas, por decirlo de algún modo. Me perturba más lo otro, lo que acabamos de ver, Víctor. Lo que acabamos de ver quiere decir que una de cada 5 personas que vimos en la televisión exhibida, encadenada, rodeada de policías, acusada de lo que sea, se le siguió proceso, y a las otras 4 no se les pudo demostrar absolutamente nada más que el daño, el impacto que esa exhibición puede tener en sus vidas. Y yo creo que eso sí es una manera de confrontar. Ahí está clara la confrontación entre el ejercicio del trabajo periodístico y lo que puede tocar al resto de la sociedad. Creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos, tenemos que reflexionar mucho en eso los periodistas. Bueno, así es, Héctor. Me parece que los periodistas tenemos que reflexionar mucho en torno a esta realidad. Y continuamos aquí en Nosotros los Otros. Es tanto como ser sometido a un juicio paralelo mediático, ¿sí? Que independientemente de que las instancias jurisdiccionales e institucionales te declaren inocente, socialmente ya fuiste exhibido como el homicida, como el violador, como el secuestrador, como el clonador de tarjetas. Y jamás desde una entidad de derechos humanos se había patentizado ese reclamo. Ahora, sin soslayar el respeto y el ejercicio de la ley, la ética es la arista de esa misma moneda. En ese sentido, los medios de comunicación tienen mucho por hacer. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de un conjunto de valores que orientan el quehacer personal y profesional por aspirar a mejores condiciones humanas. Por eso es que nosotros decimos que es una doble responsabilidad. De inicio de cuentas, como primer eslabón de esta cadena de violaciones subsecuentes,
La Procuraduría es quien detenta la información. Estamos hablando de personas detenidas en poder del Estado, en poder de la autoridad. Y es la autoridad quien, detentando la información y la imagen de las personas, la exhibe ante los medios de comunicación. De ahí seguimos en este siguiente eslabón de esta cadena, la cobertura mediática, y no asociada a códigos de ética y no asociada al papel social que deben de tener los medios de comunicación. Bueno, invitamos a reflexionar con nosotros a Mario Patrón, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien investigó, quien llevó adelante la investigación de esta recomendación que hemos mencionado y que dio pie, hay que reconocerlo, a este programa. Pero también invitamos a Omar Raúl Martínez, director de la Fundación Manuel Buendía, para en esta mesa de trabajo reflexionar sobre la ética periodística en relación a estos hechos. Héctor de Mauleón, mi amigo Héctor de Mauleón, mi colega Héctor de Mauleón, está aquí por una razón. Héctor de Mauleón, además de hacer un trabajo profesional periodístico en muchos ámbitos, es autor de varios libros y es también un cronista singular que en algunos de sus trabajos, memorables trabajos, yo recuerdo Los años de la delincuencia, marca de sangre, ¿no? Los años de la delincuencia organizada en México, editado hace un tiempo, hace menos de un año, un poco más de un año por Planeta. Héctor ha abordado el tema de lo que podemos considerar la nota roja. Pero Héctor ha ido más allá del impacto. ¿Qué nos queda, Héctor? ¿Qué nos queda a los periodistas que tratamos estos temas? Temas que sin duda tienen que ver con la violencia social. ¿Cómo los abordamos? ¿Qué sentido? ¿De qué se trata? ¿Vamos más allá del impacto? ¿Qué ocurre? Sí, bueno, creo que tenemos que tener claro que la información es un bien público y que el público tiene derecho a que esa información sea confiable, sea veraz, que la liga esté estirada al máximo para presentar antes de que le sea presentada. Y creo que el periodista tiene que cumplir todos los pasos que lo lleven a hacer que la información llegue a las manos del lector o del espectador, del televidente, del radioescucha, de lo que sea, después de que sean cumplidos rigurosamente. Creo que eso es a lo que estamos obligados, Víctor. Así es, ¿no? Al final de cuentas hacemos periodismo en favor del bien común. Y como se trata de eso, si usted tiene alguna realidad referente, alguna denuncia referente a esto que hemos conocido en este programa, no olvide llamar a la Comisión de Derechos Humanos del DF. De verdad, denuncie lo que ocurre. Es muy importante que usted lo haga. Y por otra parte, si usted siente que es víctima de la discriminación, levante una denuncia en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Le agradecemos mucho a Héctor de Mauleón que nos haya acompañado en esta emisión de Nosotros los Otros. Gracias a ti por la invitación, Víctor. Y ahora nos vamos a abrir la tercera puerta donde cabemos todos y donde Luis Esteban Galicia nos presenta una sorpresa. Seguimos adelante. Perdón, no seguimos adelante. Yo quiero seguir aquí en esta reflexión con mi amigo Héctor de Mauleón. Si no, nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros. Nos vamos por la tercera puerta. El día de hoy comenzamos con una nota muy particular. Agentes de la Procuraduría Federal detuvieron a un tipo llamado José Caguengue, agente bancario que se encuentra a partir de hoy bajo proceso metacafkiano, gracias a Dios, debido a presuntos fraudes a una importante institución. No, vayan a pensar que a la iglesia, no, ni al Estado, no, sino a la mismísima banca de este país. Miren ustedes por las imágenes y juzguen por sus propios ojos. Hoy, a las 6 de la mañana, los agentes de la Procuraduría dieron con el paradero de este José Caguengue, malandro, fraudulento y tremenda cucaracha que se escondía en un departamento de unos 35 metros cuadrados y que había estado pagando a lo largo de los últimos 45 años en el Infonavit. En esta espectacular mansión lo encontraron dormido todavía. Los agentes, cuando pretendían sacarlo de su domicilio, el malandro se resistió así muy fuertemente, así que pues, los agentes se vieron obligados a utilizar algunas técnicas para motivar al señor, ¿no? Para quien diga que no tenemos protocolos de convencimiento, pues ustedes observen.
Cuando los agentes lograron frustrar la resistencia del malandro, pues lo sacaron de su domicilio y se lo treparon a la patrulla. Y bueno, pues dicen que supuestamente trabajaba decentemente y que 13 horas más o menos diarias, con un sueldo de esos deplorables que paga cualquier iniciativa privada. Pero bueno, al parecer, este hombre dedicaba todo su día a fraguar los megafraudes. Algunos vecinos sugieren que esta cucaracha, pues, que estaba por perder su suculenta mansión al no poder el crédito del Infonavit. Otros argumentan que es una irracionalidad pensar eso, ¿no? Porque realmente el tipo era muy ambicioso. Ya en la patrulla, los agentes, pues, trasladaron al ministerio a la cucaracha esta, por Dios, y bueno, pues tuvieron que hacer una clásica parada de bajón por los chescos, ¿no? Al llegar al ministerio, el acusado, pues, lo recibió el juez y pues así rapidísimo, como debe ser expedita y express la justicia, pues le dictaron nada más 80 años de prisión. Observen ustedes, por favor, cómo esta cucaracha puede de verdad darle un golpe durísimo a la estabilidad financiera de este país. ¿Cómo es posible que estamos rodeados de estos malandros? Por favor, aquí en este país de gente decente como usted y como yo, que deseamos el bien común de esta sociedad. Muchísimas gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Que de igual forma, así como me lo hicieron, pues que también denuncien, ¿no? Que no se queden callados, que tengan el coraje, que tengan el valor de pelear por su libertad, por la justicia, acabar con esta impunidad, ¿no?